Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola mis queridos secuaces, ¿cómo están? Bienvenidos a su safari semanal por este zoológico cuyas bestias no queremos, por nada del mundo, ver en su hábitat natural. Hoy les voy a hacer un podcast que casi es capicúa porque voy a empezar contándoles una leyenda que bien podría haber sido material de nuestro Club de los Marineros Muertos. Después voy a contarles el caso criminal que he preparado para hoy y volveremos a pasar por el club para acabar la ruta por el país de los horrores. Es verdad que esto que acabo de presentarles esconde alguna trampa, pero ya me conocen, y que además pues es un somero sumario, un sumerio, como dirían los genios de Nadie Sabe Nada, porque apenas les he señalado los epígrafes del índice sin detallar los contenidos, pero es que nos vamos a meter en materia enseguida, así que ¿para qué estropear la sorpresa? Antes solo voy a hacerles el recordatorio de la cita que tenemos el próximo día 27, el sábado 27, en Alcobendas, en Madrid. Grabamos en vivo con ustedes si quieren acompañarnos, algo que nos haría muy, muy felices, como se pueden imaginar. Será en la Galería Est Art Space, que está en la calle La Granja número 4, justo al lado de la estación de metro del mismo nombre, La Granja, que si no me equivoco forma parte de la línea 10. El programa se va a titular Arte Oscuro, el horror sublimado, y eso significa que nos vamos a meter en un asunto que a mí por lo menos me fascina y que nunca he conseguido resolver o que me resuelvan. ¿Por qué nos gusta tanto aquello que nos da miedo? ¿Por qué nos atrae lo que al mismo tiempo nos produce rechazo? Y no me digan que no, porque por ejemplo, el género de terror de las películas es uno de los más exitosos en todas sus categorías, pero especialmente en las más sangrientas. ¿O qué me dicen de la crónica negra, el true crime, como prefiere llamarse hoy en día? Afortunadamente para nosotros. Es el género elegido por muchísimos espectadores y muchísimos oyentes. Pues de todo eso hablaremos con artistas que lo exploran, como Miquel Balerdi o Espina de Vil, con la criminóloga y socióloga Victoria Pascual, o con una invitada tan especial, también artista en este caso, musical, como Aurora Beltrán, de la mítica banda rockera Tahúres Zurdos. Por supuesto, estará conmigo el prescindible, al que no puedo renunciar, cuyo papel en este caso es especialmente fundamental porque vamos a hablar de arte, Salvador Larroca, que algunos de ustedes lo tienen todavía disociado de su verdadera profesión, pero su nombre está escrito con letras de oro en la historia del arte de este país y en la historia del cómic internacional. Así de imprescindible, como digo siempre, es el prescindible. Si quieren acompañarnos, ya pueden comprar la entrada, que ahora sí está disponible en la web www.estartspace.com/black-room. Estamos compartiendo de todas formas esta información en redes sociales. El precio al final se ha redondeado en 10 euros. Pero he de advertirles que no hay demasiadas localidades. El espacio es relativamente pequeño. Estaremos un poquito en petit comité. Si de verdad quieren venir, pues háganse con una entrada cuanto antes. Al final del programa les voy a anunciar otra cosa, digamos bastante singular y más exclusiva en cuanto al número de participantes. Pero ahora ya vamos al turno. Les decía que comenzamos con una leyenda urbana que es, a su vez, el argumento perfecto de una película de terror. Los protagonistas son una familia en el peor momento de sus vidas. Annie Andrews, de 15 años, y su hermana Jessica, de 9, trataban de superar o al menos de aprender a vivir con la tragedia de la muerte reciente de su madre, víctima de un cáncer. Solo tenían la ayuda de su padre, Brian, que transitaba como podía su propio duelo, al mismo tiempo que manejaba como podía la crianza de sus hijas, adolescente una y preadolescente la otra, repentinamente solo, y seguía como podía con su trabajo y con las demás rutinas propias y familiares anteriores a esta tragedia.
Un día, en medio de toda aquella aflicción, sucedió algo que hizo cascabelear el corazón de Annie y también, por simpatía, un poco el de la pequeña Jessica. Un misterioso chico llamó por teléfono preguntando por ella. Se llamaba Danny. No se conocían en persona, pero él se había atrevido a pedirle su número de teléfono a un amigo común de la escuela porque Annie le parecía muy guapa. Eran los 80, todavía no existía Instagram. Danny era seductor, era divertido. O eso, o es que había llegado en el momento oportuno. Además, según se describía a sí mismo, era alto, atlético, rubio, guapo. La verdad es que a Annie le estaba valiendo la pena muy mucho pasar aquellos ratos hablando con él. Aquellos ratos porque Danny volvió a llamar después de esa primera vez, y de una segunda, y de una tercera. Se podría decir que los chicos fueron haciendo gana de conocerse en persona después de algunos días de ir ganando intimidad telefónica. Y por fin llegó el día. La cita que habían planeado sonaba perfectamente romántica, al estilo de aquel entonces, claro. Danny iba a llevarla a la feria. Cuando sonó el timbre de casa, las dos hermanas estaban muy emocionadas. No dejaba de ser una cita a ciegas. Y sin duda, Annie hubiera preferido perder el sentido de la vista y, según la leyenda, un poco también el del olfato, cuando tuvo cara a cara a su galán. Porque donde se supone que tendría que haber habido un joven lo bastante apuesto como para hacerla suspirar, encontró a un tipo falto de higiene, falto también de la deseable firmeza muscular y con los estragos hormonales de la adolescencia como la sudoración excesiva o el acné severo. Sin embargo, no lo rechazó a las bravas, sino que accedió a salir con él esa tarde y siguieron el plan original. Me imagino que la tensión entre ambos se podría cortar con un cuchillo, algo que iba a resultar casi premonitorio. Y no me refiero a la tensión sexual. La cosa además se pondría cada vez más rara cuando Danny sacó el tema de la madre de Annie. No para bien, no como un amigo que trata de dar consuelo, sino como un morboso que lo que quiere es conocer detalles, saber el grado de dolor que tuvo ella, que tuvo la madre mientras agonizaba y que causó a la familia en el proceso de su muerte. Al cabo de una hora, Annie tuvo suficiente y consideró que era tiempo más que cortés como para poner fin a esa pesadilla, esa cita, con cualquier excusa y volver a su casa. Obviamente, no quiso volver a saber nada del tipo. Esto, por otra parte, tuvo también una consecuencia secundaria no deseada, y es que se había terminado la distracción que había mantenido el dolor de las chicas parcialmente apaciguado mientras duró la idea del romance. De hecho, volvió con más fuerza porque lo hizo acompañado de la sensación de decepción, de engaño, del desasosiego por haber estado relacionándose con un bicho raro. Annie y Jessica en ese momento echaban de menos a su madre más que nunca y entonces se les ocurrió y sí intentaban hablar con ella. 2 o 3 noches después del fiasco del romance de Annie, las hermanas, puro nerviosismo, algo de miedo, con la esperanza acicateándolas, bajaron al sótano con unas velas y con una tabla ouija. Hicieron pues lo que creían que tenían que hacer. Se sentaron una frente a la otra, con el tablero entre las dos, sus dedos sobre un vasito de cristal colocado en el centro de aquella plancha de madera que debía de servirles para hablar con los muertos, con una en particular, con la única a la que ellas llamaron, a mamá. Pero no hubo respuesta, o no la que ellas entendían que debía de producirse, que el vasito se moviera hacia el sí cuando ellas preguntaban: «Mamá, ¿estás ahí?». Pues ni hacia el sí, ni hacia el no, ni hacia ninguna parte. El vasito, la ouija, la invocación, lo que fuera, no funcionaba y las chicas tuvieron que dejar de insistir cuando oyeron que el padre había llegado a casa. El resto de la jornada, que básicamente consistió en cocinar la cena, comerla, recoger la cocina y preparar las cosas para el día siguiente, pasó con el desánimo que estaba siendo normal aquellos días hasta la hora de irse a dormir. Y entonces empezó el festival. Primero fue un crujido en la pared de la habitación. Después claramente un golpe. Annie y Jessica pegaron un brinco.
no pudieron ignorarlo. Se juntaron en una sola cama, asustadas. Guardaron silencio y esperaron. ¡Pum! Pronto otro golpe. Una de las dos se atrevió a decir en voz alta lo que las dos estaban pensando. ¿Y si ha funcionado? ¿Y si mamá está aquí? Entonces, Annie, que para algo era la mayor, aún susurrando, para que no pudiera escucharla su padre, preguntó: «Mamá, ¿eres tú?» Un golpe seco inmediato fue la respuesta que las hermanas interpretaron como sí. Esa noche la pasaron en vela entre la sorpresa, la alegría, la duda y el miedo. A la mañana siguiente, disimulando todas esas emociones y aguantando el sueño, se fueron al colegio después de que Brian se fuera a trabajar. A la vuelta corrieron a la habitación para comprobar si el espíritu de su madre seguía allí, y así era. El golpe seco e inmediato contra la pared volvió a ser la respuesta. Las chicas estaban entusiasmadas, aunque no iban a tardar en darse cuenta de que la comunicación, de ese modo, daba muy poquito de sí. Con la tiptología, que es como llaman los espiritistas a esta forma de manifestarse las entidades del más allá, con golpes, una madre no puede dar consejos, ni consuelo, ni siquiera responder a preguntas un poquito complejas, como ¿qué tal me queda esta camiseta? ¿O qué te parece este chico? A no ser que ambas partes conozcan, qué sé yo, el código Morse. Bueno, no es el caso. Sea como fuere, a ese entusiasmo de los primeros días lo fue sustituyendo con cierta prontitud el desinterés, como pasa también en la comunicación ortodoxa entre padres corpóreos e hijos adolescentes. Hasta que un día, a la vuelta de la escuela, empezaron a notar otra clase de interacciones por parte del espíritu de su madre. Por ejemplo, encontraban la luz del dormitorio encendida o la tele del salón puesta. Habilidades relativamente fáciles para un fantasma, según habían visto en las películas, y no por ello menos sobrecogedoras o sorprendentes para los que todavía seguimos en este lado de la realidad. Pero bueno, las niñas lo tomaron como saludos o como toques de atención de su madre muerta, como una manera de recordarles que seguía allí con ellas, que era lo que las chicas al fin y al cabo habían querido, habían invocado. Sin embargo, parecía que los poderes telequinéticos de la madre iban en aumento conforme pasaban las semanas, porque ya no eran solo luces o aparatos encendidos lo que encontraban a su regreso a casa, sino objetos cambiados de sitio o simplemente desaparecidos, prendas de ropa sobre la cama, como si la madre tuviera preferencia sobre qué debía de ponerse Annie al día siguiente, o vasos de leche consumida en el fregadero, como si el fantasma le hubiera entrado hambre, muy física, muy real y muy humana a mediodía. Ya para aquellas, Brian había tenido que regañar a sus hijas porque creía que se estaban volviendo descuidadas, cuando más necesitaba su colaboración, hasta que todos se fueran acostumbrando a la nueva situación familiar. Las niñas al principio habían asumido la bronca para no confesar lo que estaba pasando, hasta que el incremento de los fenómenos paranormales que estaban viviendo las hicieron asustarse de verdad, entre otras cosas porque dejaron de creer que la causante fuera la madre y empezaron a sospechar que el espíritu que entró cuando ellas jugaron a la Ouija era el de un demonio que buscaba torturarlas, y acabaron pidiéndole ayuda a su padre. Y la reacción de Brian fue la de un hombre triste y saturado. Siguió pensando que eran sus propias hijas las que estaban armando todo aquel revuelo una y otra vez. Tal vez porque necesitaban más de él. Pero es que a él no le quedaba más. Así que se sintió superado por la situación y pensó que lo mejor que podía hacer, dadas las circunstancias, era proporcionarles ayuda profesional, llevarlas a un psicólogo. Durante días nada mejoró. Brian pensó que era cuestión de paciencia. Pero una tarde, mientras él estaba en el trabajo, recibió la llamada de su hija Annie, histérica. Telefoneaba desde casa de unos vecinos donde se había refugiado con Jessica. Le rogaba completamente fuera de sí que fuera a buscarlas y se marcharan muy lejos porque el fantasma quería hacerles daño de verdad. Cuando Brian consiguió tranquilizar a su hija lo bastante, ésta le contó que habían llegado del colegio
y habían vuelto a encontrar toda la casa patas arriba. Pero lo que las había aterrorizado de verdad, como para salir huyendo, había sido un mensaje escrito con sangre en la pared que decía: «Estoy en tu habitación, ven a buscarme». Brian, todavía escéptico pero preocupado por la salud emocional de sus hijas, pidió permiso a su jefe y fue a hacerse cargo de la situación. Fue a verlas primero a su refugio con los vecinos y comprobó que su nerviosismo era legítimo. Pensó que debía seguirles el juego y les prometió que comprobaría que la casa era segura antes de que fueran a recoger sus cosas para llevarlas a un hotel. Lo primero que pudo comprobar Brian es que las niñas no mentían en cuanto al aspecto general que presentaba la vivienda. Incluso la pintada estaba allí, solo que no era sangre, más bien parecía ketchup. Siguió registrando la casa y efectivamente estaba todo revuelto, se lo habían pasado realmente bien. Al llegar al cuarto de sus hijas, encontró algo más, otro mensaje en la pared que decía: «Cásate conmigo». Pero también alguien más. Una figura fantasmagórica que no fantasmal. Una criatura indefinida, pero definitivamente humana, vestida con el traje de novia de su difunta esposa, la cara maquillada y armada con un hacha. Permanecía al acecho en una esquina de la habitación. Tras ese estupor inicial, Brian reaccionó al ataque y saltó sobre el intruso tratando de quitarle el arma. Hubo un forcejeo. La verdad es que el extraño no era un gran rival, pero consiguió zafarse y desaparecer. De hecho, lo hizo ante los ojos estupefactos del padre de Annie y Jessica, sin que él fuera capaz de comprender cómo había pasado. Casi creyó que sí podía tratarse de un fantasma. Brian avisó a la policía para que acudieran y después a sus hijas para que no lo hicieran y permanecieran protegidas en casa del vecino, mientras él haría su propia vigilancia, seguro de que quien fuera que había estado perturbándolas y con quien él había estado peleando un momento antes, no había podido salir de la casa. Una patrulla llegó al domicilio, lo registró exhaustivamente, pero no pudieron encontrar a nadie. Sin embargo, ante la absoluta seguridad del relato del padre de Annie y Jessica, los policías siguieron insistiendo. Fue entonces cuando uno de los agentes se percató de que el fondo del armario empotrado de la habitación de las hermanas estaba suelto. Lo empujó y allí fue donde lo encontraron, hecho un ovillo, el esperpento que se había estado haciendo pasar por el fantasma de la madre muerta. Se trataba de Daniel Laplante, Danny, el chico fondón de cabello grasiento y acné, que sin embargo se había descrito a sí mismo por teléfono como atlético, atractivo y rubio para conquistar el interés de Annie hasta esa primera y única cita para ir a la feria meses atrás. Cuando la policía inspeccionó bien la casa de los Andrews, descubrió con horror que detrás de las paredes había todo un sistema de túneles que había permitido a este individuo vivir escondido allí, en la tramoya de la casa, por decirlo así, los 6 meses más o menos que había pasado desde la cita fallida con Annie hasta su detención, el tiempo en el que había estado haciéndose pasar por fantasma. Bueno, puede que quienes conozcan el caso de Daniel Laplante no entiendan muy bien por qué yo he dicho al principio del programa que iba a empezar contándoles una leyenda, cuando lo que les acabo de explicar es la primera parte de su historia criminal real. Bueno, pues porque no es así. Esta es la versión tergiversada, muy adornada y replicada hasta la saciedad de un caso que en verdad no necesitaba aditamentos para ser como pasa siempre. Pero en su momento, cuando sucedieron los hechos, que fue en 1986, como hubo que proteger al propio Laplante porque era menor y también a las víctimas por razones obvias, y los medios pues se quedaron sin demasiada información que necesitaban para construir un relato impactante, pues hicieron lo que pudieron con lo que tenían, lo aderezaron con rumores de testigos bastante sui generis, y los años pues lo han macerado con aportes de blogueros, aficionados al terror, al crimen, etcétera, hasta que se ha generado este pastiche que ha servido de inspiración para unas cuantas películas como Te Veo, que ahora la tienen en Prime Video si la quieren ver, y muchas otras de las que nos hablará la semana que viene Salva La Roca en su sección El Octavo Pasajero, esa en la que nos cuenta curiosidades del cine.
Para saber lo que ocurrió de verdad, lo mejor es escuchar a quien estuvo allí, a los policías que intervinieron, o leer la sentencia que no demasiado tiempo después LaPlante tendría que asumir por un triple asesinato, y en la que se menciona este y otros allanamientos que estaban en sus antecedentes. A lo de los asesinatos llegaremos, pero vamos a empezar por explicar qué hay de realidad y qué hay de leyenda en esta primera parte de LaPlante viviendo entre las paredes de la casa de una familia. Empecemos por aclarar que Annie no se llamaba Annie, sino Tina, y que Jessica era en realidad Karen, y que Brian se llamaba Frank, y que el apellido de la familia era Bowen en lugar de Andrews. Lo que sí es cierto es que la esposa de Frank, es decir, la madre de Tina y Karen, que efectivamente tenían 15 y 9 años, acababa de morir de cáncer, pero las niñas nunca intentaron contactar con ella mediante espiritismo. Es verdad que algo que estaba pasando en su habitación las estaba asustando mucho, oían golpes. Luego, cuando salían por un rato y volvían a entrar en la habitación, notaban que las cosas habían cambiado de sitio o los canales de televisión. Lo del vaso de leche a medio consumir en el fregadero también pasó. Se lo contaron a su padre, pero pensó que eran solo exageraciones. Pensó que eran cosas de crías. Hasta el 8 de diciembre de 1986. Ese día, la policía recibió un aviso muy alarmante. Un intruso estaba reteniendo rehenes en su propia casa, situada en el número 93 de Lawrence Street en Pepperell, en Massachusetts. Se trataba de la residencia de los Bowen. Quien llamaba era la hija mayor, Tina, que había conseguido escapar del secuestro y huir por una ventana hasta la casa de un vecino para hacer aquella llamada. Allí, amenazados por un tipo muy extraño, un tipo que tenía la cara pintada como un indio, el pelo de pincho y un abrigo peludo, que estaba armado con un hacha y con una llave inglesa, había dejado a su padre, a su hermana y a su amiga Kathleen Knapp, arrinconados en su propia habitación. Aquel disfraz había impedido que Tina reconociese a Danny, porque la parte de intento de conquista de Daniel LaPlante, haciéndose pasar por un tipo atlético, primero como un extraño, como un anónimo que llamaba por teléfono a Tina, había sido verdad. Solo que el teléfono no lo había conseguido de ningún amigo común, sino probablemente de un primer allanamiento a la casa de los Bowen, porque era algo que se había convertido en una terrible costumbre de Danny LaPlante, allanar casas extrañas. Llevaba varios años haciéndolo, tanto que se había tenido que ver las caras en más de una ocasión con la policía y ya acumulaba una dilatada lista de antecedentes, a los que sumaba el robo y la destrucción de propiedad privada. Bueno, pues aquel extraño, después de unas cuantas llamadas, supo conquistar lo suficiente la curiosidad y quién sabe si el corazón de Tina lo bastante como para sacar una cita en persona. Solo que no fueron a la feria sino al cine. Lo de la decepción de la chica al ver el verdadero aspecto del supuesto galán adolescente que la había estado cortejando también es real. Pero volviendo al episodio del secuestro, cuando los agentes llegaron a la casa, la situación parecía que se había resuelto por sí misma, es decir, el intruso ya no estaba. Todos parecían ilesos. Los oficiales, no obstante, ayudados por un perro de rastreo, buscaron por toda la casa y también por la zona limítrofe al secuestrador, pero no encontraron a nadie. Frank les explicó que la familia había estado pasando el día fuera y que a su regreso se percataron de que alguien había estado en la casa, que habían estado usando el cuarto de baño porque los objetos estaban fuera de su lugar. Inmediatamente se le activó su instinto protector y se puso a registrar él mismo toda la casa. La sorpresa llegó cuando encontró a un tipo escondido en un armario, con la misma pinta que había descrito Tina. Tenía un hacha y la llave inglesa en las manos. Cuando fue descubierto, en lugar de amedrentarse, se irguió y les ordenó a los 4 que se metieran en el dormitorio de las chicas. Lo que les llamó la atención a los Bowen y al mismo tiempo les heló la sangre es que este intruso estaba llamativamente tranquilo. Una vez encerrados, cuando el intruso salió de la habitación, Frank ayudó a su hija mayor a saltar por la ventana para ir a buscar ayuda. Después del incidente, los Bowen decidieron no pasar allí la noche y se fueron a un hotel. Pero un par de días más tarde,
Frank volvió a su casa con la intención de recoger algunas cosas que necesitaban y cuando estaba llegando, ya enfrente de la fachada, vio el rostro de un hombre mirándole a través de una de sus ventanas desde el interior y corrió a avisar a la policía. Quien respondió al aviso fue el oficial Steve Bethanson, que en un principio estaba convencido de que su trabajo esa mañana sería más de psicólogo que de agente de la ley porque pensaba que Bowen estaba siendo víctima de la paranoia, efecto subsidiario lógico de haber sido secuestrado por un asaltante en su propia casa 2 días antes. De todas maneras, profesional como era, lo primero que hizo fue comprobar que no había huellas extrañas en la nieve bajo las ventanas ni cerca de ninguno de los accesos a la vivienda, lo que, en principio, reforzó su teoría inicial. Después, con esa confianza y con las llaves de Frank, entró en la casa por la puerta principal que accedía al salón y fue suficiente antídoto para su tranquilidad. En un par de paredes, alguien había atravesado con 2 cuchillos fotografías de la familia y sobre la imagen había escrito con un rotulador o algo parecido mensajes. En la primera decía: «Sigo aquí, ven a buscarme». Lo que podía leerse en la segunda era bastante más perturbador: «Os voy a matar a todos». Antes de continuar su inspección, Bethanson pidió refuerzos y se le unieron el jefe David Young y el sargento Jim Scott. Juntos terminaron el registro de la casa. Vacía, no encontraron a nadie. Sin embargo, el instinto del primer oficial, que tan escéptico se había mostrado al principio, le decía que seguían tan equivocados como cuando él había precipitado su juicio sobre lo que Bowen había creído ver a través de su ventana. Bethanson para entonces ya estaba convencido de que quien fuera que iba por esa familia no solo era real, sino que seguía de alguna manera, de momento inexplicable, dentro de la casa. Así que siguieron buscando incluso detrás de las paredes, literalmente. Bethanson se dio cuenta de que en uno de los baños había una pared creando un ángulo extraño. En realidad era un tabique esquinero que se había levantado para tapar las tuberías bajantes, que creaba un hueco minúsculo de apenas 1 metro de base, donde al parecer podría caber con muchísimo esfuerzo una persona pequeña, del tamaño quizá de un adolescente, por ejemplo. Para permanecer allí, bueno, pues puede ser, horas en cuclillas, hasta dormir en esa posición. Lo increíble era el acceso, porque en uno de los lados, entre el tabique y las paredes del fondo, había quedado un espacio diminuto, una especie de colchón de aire que permitía, digamos, comunicar directamente los cimientos de hormigón del sótano con el suelo de ese baño. Pues alguien con la habilidad suficiente, digamos la de Spider-Man, o la de un acosador muy motivado, podría trepar por ahí, esconderse en el minúsculo hueco y amedrentar a 2 niñas durante días, hasta que quizá por error, o quizá porque había llegado el momento en su cabeza, le descubrieran y secuestrara a toda una familia. Sea como sea, los agentes fueron capaces de encontrar esa ratonera y al ratón en su interior. Lo detuvieron con mucha tensión, arma en mano, apuntándole directamente a la cara, pero según ellos mismos describen, a la Plant no se le movió ni un pelo. La historia que había detrás de aquel personaje siniestro era bastante trágica si se le ha de hacer caso a su propio testimonio. Él había nacido el 15 de mayo de 1970 en Townsend, otra ciudad de Massachusetts, a unos 40 kilómetros más o menos de Pepperell, donde habían ocurrido estos hechos. Todavía vivía allí, teóricamente, en la casa de su madre, Elaine Moore, en el número 22 de Elm Street, como oyen, aunque, como acaban de escuchar, pues últimamente pasara noches enteras escondido detrás de aquel tabique en la casa de los Bowen. Su madre estaba divorciada de su padre, David, porque al parecer había abusado sexualmente de él cuando era un niño. Daniel, además, tenía 2 hermanos, Steve y Matthew.
Según algunas de sus biografías publicadas, también su padrastro abusaba de él. Esto hizo que nunca fuera un niño con un comportamiento clásico. No era como cabía esperar, lo que provocaba que el resto de críos, y nadie hay más cruel que ellos, lo discriminaran y se burlaran de él. Y por supuesto, después de pasar lo que pasó, muchos de esos niños que fueron compañeros del colegio de Danny LaPlante lo recordaron ante los medios de comunicación como un niño espeluznante. Padecía dislexia, lo que dificultaba su aprendizaje, y tampoco eso ayudó en nada a ser visto como uno más. Ya en la adolescencia asistió al North Middlesex High School y su orientador escolar lo mandó al psiquiatra para entender y tratar la razón de su comportamiento anormal, su falta de higiene personal y su completo desinterés por cualquier tema que se le presentase. Este médico le diagnosticó trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero también, al parecer, abusó sexualmente de él. La manera que encontró LaPlante de canalizar todo este dolor, todo este horror, toda esta ira y el miedo de la mísera existencia de sus escasos años fue causárselo a otros, pero permaneciendo lo más a salvo posible, es decir, sin dar la cara. Se colaba en viviendas ajenas cuando estaban ausentes las familias y robaba, no solo con afán de lucro, sino también objetos sin valor, pero que pudieran echarse de menos para que supiesen que su sagrado hogar, que el lugar donde uno ha de poder sentirse seguro, había sido violado, como su propia sagrada intimidad lo había sido tantas veces por las personas en las que él más debía haber podido confiar. A veces para conseguir este efecto simplemente tenía que cambiar las cosas de sitio en una casa. Y así es como llegamos al encuentro con los Bowen, a las llamadas de Tina, al secuestro, al escondite y a la detención. Danny LaPlante fue puesto bajo custodia de un centro juvenil por una corta temporada. Menos de un año después, en octubre de 1987, fue puesto en libertad bajo fianza después de que su madre rehipotecara su casa para conseguir los $10,000 que exigía el juez Joseph Travaline. A mitad de ese mismo mes, el día 14, a media mañana, en plena jornada, cuando es más fácil localizar a las personas en el trabajo o realizando sus quehaceres fuera de casa, LaPlante se coló en casa de unos vecinos de su misma calle, en el número 38 de Elm Street, en la casa de Raymond Pindle y su familia, y robó 2 pistolas Ruger calibre 22 con sus fundas. 3 semanas después, su padrastro descubrió una de ellas escondida en el cesto de la ropa sucia. Cuando se encaró con Danny, este le contó una patraña que, entre otras cosas, buscaba convencerle de que el arma la tenía desde hacía más de un año. Obviamente se la quitaron, pero LaPlante tenía la otra. El 16 de noviembre entró en otra casa, la de los Gustafson, mientras estaban fuera, y conoció en ausencia a esta familia. Era un matrimonio con 2 hijos pequeños, muy pequeños. Aprendió todo sobre ellos. Aprendió qué les gustaba comer, sus colores favoritos, los olores que preferían, si eran pulcros, si eran aseados, si trabajaban los dos, si eran deportistas, si honraban sus orígenes a sus antepasados, si eran tradicionales, si eran religiosos. Se puede saber todo de alguien viendo cómo vive. Nuestro hogar es la materialización de nuestro cerebro, con nuestra memoria, con nuestro código de creencias, con nuestro sentido práctico. LaPlante se llevó algunos souvenirs. Se llevó un teléfono inalámbrico, 2 decodificadores de tele por cable, un mando, algunas monedas de una colección de dólares de plata. Escondió parte de este botín en el armario de herramientas de su hermano Steve. Michael Pulowski era amigo de Steve. Danny le pidió algo de munición. Le explicó que quería fabricar una bala grande para después venderla. Una razón, por otra parte, bastante peregrina, la verdad, pero sirvió para que Pulowski le diera varios cartuchos que tenía. El 1 de diciembre, LaPlante regresó a casa de los Gustafson. Otra vez, no había nadie en la vivienda, pero no sería por mucho tiempo. Y es probable que él lo supiera, porque esta vez llevaba la pistola cargada consigo.
Pronto oyó a Priscilla, la esposa, llegar con su hijo William, de 5 años. Según su testimonio, primero dudó si saltar por la ventana, pero solo por un segundo. Después, prefirió empuñar el arma y sorprenderles. Les obligó a entrar en el dormitorio del matrimonio. Metió a William en el armario y ató a Priscilla a la cama. De nuevo se planteó huir y dejarles así, pero otra vez decidió que todavía podía hacer durar algo más de tiempo aquello. Violó a la mujer. Los detectives recuperaron un preservativo, varias ligaduras y material pornográfico de la escena. Esta última prueba, en mi opinión, desmiente bastante el intento de LaPlante de argumentar que el ataque a los Gustafsson fue improvisado. Pretendió además que el tribunal creyera que volvió a plantearse huir después de asaltar sexualmente a la mujer, pero algo le hizo cambiar de idea y de 2 tiros acabó con su vida. De la misma forma también arrastró al pequeño William hasta el baño y lo ahogó en la bañera. Cuando iba a salir por fin de la casa, la suerte nefasta quiso que coincidiera con la llegada de Abigail, la niña de 7 años, a la que también arrastró hasta el cuarto de baño, en este caso del piso de abajo, y hacer con ella lo que había hecho con su hermano pequeño. Ella se resistió un poco más, pero apenas nada para su oponente. Cuando terminó este tercer asesinato, por fin se fue de la casa hasta la suya. Comió algo, se cambió de ropa y se fue al cumpleaños de su sobrina, como si tal cosa. Al atardecer, Andrew Gustafsson llegó del trabajo. Le pareció muy raro encontrárselo todo a oscuras. Entró y se dirigió directo al dormitorio. Quedó en shock y no quiso moverse más. No pudo buscar a sus hijos. Tuvo una funesta y acertada corazonada. Llamó a la policía y esperó velando a su esposa y llorando a su familia. Priscilla estaba boca arriba, con una almohada en la cara que había servido de silenciador de sus gritos y de los disparos de su asesino. Los niños estaban cada uno en la bañera del baño de cada uno de los pisos de la casa, ocultos tras la cortina, boca abajo sobre un charco de poca agua, pero la suficiente para ahogar sus pequeñas vidas. En cuanto se pasó el parte de lo ocurrido, desde el Tribunal del Distrito de Ayer se emitió una orden para la detención específicamente de Danny LaPlante. Tal era la certeza que tenía la policía de que tenía que haber sido el mismo tipo que ellos habían descubierto en casa de los Bowen un año antes por aquel entonces, y que lo que ellos consideraban el incomprensible exceso de confianza de un juez había permitido salir en libertad, pese a ser un individuo claramente peligroso y con un historial de reincidencia lo bastante llamativo como para hacer saltar todas las alarmas. El teniente Thomas Lane dirigió su búsqueda y captura y pensó que lo que haría Danny sería salir cuanto antes de Townsend y dirigirse a alguna otra ciudad que conociera bien, como Pepperell, donde se encontraba la casa de los Bowen, y así era. Estaban organizando un cordón policial para vigilar las zonas boscosas que rodean este municipio cuando una vecina que llegaba en ese momento a su casa se le acercó y le pidió que por favor entrara con ella a su vivienda porque tenía miedo de hacerlo sola con todo lo que estaba pasando. Y afortunadamente el teniente lo hizo. Danny estaba escondido allí dentro, en el dormitorio del piso superior, observando todos los movimientos de la policía para acorralarle. En esa ocasión no solo estaba armado con una pistola, sino que había conseguido una escopeta del calibre 16 y un rifle. Antes de ser detenido, saltó por la ventana y huyó adentrándose en el bosque. Durante las siguientes horas todo fue muy confuso. Los avisos de avistamientos llegaban de aquí, llegaban de allá, unos eran realistas, otros eran bastante paranoicos. LaPlante secuestró a otra mujer, a Pam McKella, en su propia casa y la obligó a llevarle en su coche hacia Fitchburg. Por alguna razón se excusó con ella por hacerlo, diciéndole que su licencia era solo de aprendiz. Un hombre que había asesinado a 3 personas, 2 de ellos niños, secuestrado a unas cuantas y asaltado varias docenas de casas, mostraba, sin embargo, embarazo
de saltarse la normativa de circulación. Makela obedeció, pero a la altura del ayuntamiento de Pepperell se armó de valor y saltó del vehículo forzando al criminal a continuar solo. Y después corrió a dar parte a las autoridades. Pensaron que ya no tardarían demasiado en detenerle porque el coche de Makela, el coche en el que había dejado solo al asesino, era probablemente el más llamativo del mundo. Era como ir subido encima de una lámpara de neón. Era una furgoneta de color naranja con el techo abatible y 2 letreros de "se vende" a ambos lados. Pero era tal el desconcierto y el miedo en esos momentos porque un individuo tan peligroso anduviera suelto que los avisos que la propia policía pasaba por las emisoras eran contradictorios. En el que sí que estaban todas las agencias que participaban en la búsqueda de acuerdo es en permanecer en alerta máxima y no dejar de buscar en el agujero más pequeño porque aquel individuo podía esconderse en cualquier parte, como bien sabían después de lo que le habían visto capaz de hacer en casa de los Bowen. Al final no le quedó dónde ir y él solo se acorraló. Llegó hasta Ayer y se ocultó en un contenedor de basura del polígono industrial. Un agente de la policía estatal lo identificó cuando asomaba la cabeza para ver cómo estaba la situación. En la comisaría lo registraron y le encontraron un revólver del calibre 32 en los calzoncillos y una bala en la zapatilla izquierda. De nuevo, dio muestras del carácter frío y casi ausente que habían observado los agentes que le detuvieron también en casa de los Bowen, algunos de los cuales estaban presentes en ese nuevo arresto. El 12 de enero de 1988, el gran jurado de Middlesex emitió una acusación por 31 cargos contra Daniel LaPlante, que incluía asaltos, secuestros, robos desde diciembre de 1986 hasta el 3 de diciembre de 1987 y, por supuesto, los 3 asesinatos de los Gustafson. En el juicio, además de multitud de testimonios, se presentaron suficientes pruebas de cargo recopiladas por la policía, como las huellas del calzado encontradas en la escena del crimen, identificadas como hechas con unas zapatillas Converse de la talla 11, idénticas a las de LaPlante, el teléfono inalámbrico, el decodificador y el mando a distancia de la tele por cable que se había llevado como souvenir, encontrados en el armario de su hermano, una camiseta térmica gris con rayas azules, un par de pantalones deportivos del mismo color que, según Steve, había llevado Danny la tarde de los asesinatos, un par de calcetines blancos, guantes y varios casquillos de cartucho del calibre 22 con la inicial C, idénticos a los usados contra Priscilla, además de sus huellas del dedo pulgar encontradas en la casa violentada. Por todo ello fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de ser evaluado para la libertad condicional hasta que cumpla un mínimo de 45 años recluido. En 2017, Danny LaPlante intentó que le liberasen, alegando la entrada en vigor de una ley en Massachusetts que establecía que los menores condenados a cadena perpetua debían tener una oportunidad de reinsertarse en la sociedad, pero en su caso se lo denegaron después de que un psiquiatra forense, el doctor Fabian Sale, lo valorase y declarase que LaPlante no estaba ni remotamente arrepentido de sus crímenes, por mucho que eso dijera en la declaración que incluyó en su apelación. Volvió a intentarlo un par de años después, en 2019, después de que entrara en vigor otra ley separada, bastante similar a la anterior, que establecía que los menores condenados por asesinato pueden solicitar libertad condicional después de haber cumplido al menos 30 años. Pero, de nuevo, el Tribunal Supremo de Massachusetts ratificó el fallo del juez anterior. LaPlante, en estos años que lleva en la cárcel, ha demandado varias veces al Estado por varios motivos. Uno de ellos ha sido por negarle el acceso a los suministros necesarios para practicar la Wicca. Él se declara devoto wicano. Por ahí leerán que es satanista, pero no, por favor, dejemos de confundir las cosas. No perpetuemos esta clase de clichés que son muy fastidiosos. Una cosa es el satanismo y otra cosa es la Wicca.
al parecer, había solicitado a la cárcel que le facilitaran 30 aceites esenciales y 26 hierbas necesarias, según él, no los wicanos, para su práctica religiosa. Pidió, entre otras cosas, sangre de dragón, opio negro y madreselva para protegerse de los maleficios y conectarse con las diosas. Pero le dijeron que no y demandó al Estado por violación de sus derechos. También lo hizo cuando le incautaron fotografías de mujeres desnudas, fotografías que le habían mandado, pues digamos, fans. Alegó que tenía derecho a acceder a la pornografía y por lo visto de esta demanda se hizo cargo un prestigioso despacho de abogados. En principio lo hizo pro bono, pero sin embargo el gasto ha repercutido en el propio Estado. Es decir, lo han pagado, y no una pequeña cantidad, los contribuyentes norteamericanos. Daniel LaPlante continúa cumpliendo su condena en la prisión de Norfolk. Pues ya conocen una historia más que viene a confirmar eso de que la realidad supera siempre la ficción. O casi siempre, porque en nuestro Club de los Marineros Muertos tenemos relatos que presentan digna batalla a los casos más espectaculares. Y lo de hoy lo hace especialmente. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hoy no voy a leerles un cuento, sino que voy a presentarles una novela con mayúsculas. La última obra de un miembro de esta banda. Y eso es como cuando un amigo tiene un hijo, que tú te conviertes automáticamente en tía. Es decir, que a ti te nace un sobrino. Pero más allá del cariño o del orgullo corporativo, si les recomiendo esta o cualquiera de las novelas anteriores de Enrique Montiel de Arnaiz o sus libros de relatos, muy noir, muy policíaco, es porque cuando él escribe sabe muy bien lo que está haciendo y de lo que está hablando. Montiel de Arnaiz es abogado penalista y de familia, dos especialidades en las que tienes que curtirte mucho, además de escritor y de articulista. Tiene ya bastantes trabajos publicados, entre los que voy a destacar 2 novelas, A la velocidad de la noche y Juicio letal, y 2 libros de relatos, Bulerías nazis y El mordisco de Tyson. Y ahora presenta Melodía de sangre. Pues muy bienvenido, Enrique Montiel de Arnaiz, a esta tu casa, que lo es desde hace muchísimo tiempo, nuestro abogado penalista de cabecera, entre otras cosas, y además un gran novelista, como vuelves a demostrar con esta Melodía de sangre. Un noir, pero muy noir, que te has vuelto a marcar, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar otra vez en casa, como bien has dicho. Oye, te salen unas criaturas... Vaya hijitos, que te pares tú de vez en cuando, ¿eh? ¿Cómo te lo pasas? Nada que te vaya a ti a asustar, por otro lado, ¿no? Pero sí que bueno, ¿sabes? La imaginación fértil y desgraciadamente lo que uno ve en su trabajo te da mucha inspiración. Miedo me da preguntarte por este último dato que aportas. Obviamente tú eres un abogado, como he dicho, de penalista, de los buenos, y por lo tanto, pues de los que tiene que asistir a casos pues bastante terribles, ¿para qué nos vamos a engañar? Algunos en tu zona que conoces bien, que a lo mejor pues quizá no te hayan tocado a ti como en el ejercicio de tu profesión, pero bueno, no obstante, si la has elegido es porque también te gusta este tema, ¿no? Y por lo tanto, pues los has querido conocer muy de cerca, aunque sea como estudioso. No hace falta que diga nombres porque todos podemos traer a la mente, los secuaces también, que saben tanto como pueda saber yo de estas materias, casos conocidos, como digo, de la provincia de Cádiz, ¿no? Pero en esta novela cualquiera diría que hay más fantasía que eso. No me digas, por favor, que en la realidad te encuentras cosas como una asesina sexual a la que pueden poner como mote partefrenillos. Bueno, tú piensas que dentro de la provincia de Cádiz tenemos si no el principal, uno de los principales asesinos en serie de la historia de España, que era el arropiero, que también era un término bastante particular, ¿no? Pero bueno, lógicamente eso
está basado en mi gusto por los psicópatas o los asesinos, no en un caso concreto. Ya. ¿Vale? De hecho, juego un poquito con esto, ¿no? Una de las citas al principio de la novela es el comienzo de la película Fargo de los hermanos Coen, ¿no? O de la serie. De estos son hechos reales. Por respeto a los muertos, no se deja todo tal como fue, pero hemos cambiado los nombres, tal. Plasmo directamente ese párrafo, ¿no? La verdad es que quería escribir esta historia sobre una persona que fuera un asesino en serie, psicópata sexual, y me planteé diferentes escenarios, pero claro, al final dije, el que tiene un problema mental, para él no lo tiene, no considera que lo tenga, y tiene que ser algo espeluznante, ¿no? Algo que no se haya hecho anteriormente, y por eso de ahí nació pues Parte Frenillos, que es una chica con altas capacidades intelectuales que tiene una serie de hechos en su vida que la convierten en un peligro andante, O sea, que has recurrido un poco al clásico, pero de la ficción, del psicópata, ¿no? Porque volviendo un poco también al ejercicio de tu profesión, te habrás tenido que ver las caras con más de un psicópata y no son tan listos ni son tan llamativos, ¿no? Al final son bastante básicos muchas veces. Pero tú has querido hacer un poco novela clásica, porque Melodía de Sangre, y yo creo que también las anteriores, porque, bueno, pues yo no sé qué es antes, si el abogado o el escritor, porque de raza le viene al galgo, ¿eh? A Enrique Montiel de Arnaiz, pues es digno sucesor de su padre, que también es un gran abogado y escritor, si no me equivoco, y bueno, pues sigue sus pasos, y no sé qué te viene antes, si... Bueno, él es escritor, abogado no. Ah, mira, pues yo pensaba que era abogado. No, o sea que va. Él es escritor puro y duro. Él es escritor, de hecho él hizo magisterio y después se decantó por el periodismo. Pero nunca ha sido abogado, que lo que pasa es que a lo mejor tiene cara de abogado y la gente se lo cree. Pues mira, estaba convencida de verdad que eras ¿Qué va? Pues siguiendo los pasos exactos de tu padre, pero no. O sea, tú lo que has hecho es no dejar de lado la profesión de tu padre y además cogerte otra. Qué avaricioso eres, sí. ¿eh? Es más, me dice el cachondo de José Luis del Río, mi editor de Apache Libro, me dice Enrique Montiel de Arnaiz es escritor y en sus ratos libres es abogado. Dice. Bueno, pues por ahí va mi pregunta. ¿Qué es antes para ti? ¿Tú qué eres antes, abogado o escritor? Mira, no me hagas sacarte la teoría kantiana de las personas, ¿no? Bueno, yo soy yo, es decir, de hecho mi esposa siempre me dice que cuando te pones a hablar de temas judiciales te cambia la cara, te cambia la voz, es una persona totalmente diferente. Le doy la razón, pues, ¿eh? Entonces, claro, cuando yo soy serio, soy profesional. Y además no se te entiende. Como todos los abogados. Y cuando estoy de cachondeo, pues estoy de cachondeo, y cuando soy escritor. Yo creo que soy todo. Una parte de mí está en todo. Y de hecho, tengo esta suerte, por así decirlo, de poder disfrutar de mis grandes pasiones, ¿no? Interactuando unas con otras, ¿no? Que al final la novela o el thriller o el noir con implicaciones jurídicas en España es muy reducido y la verdad gusta mucho lo que hago, porque imagino que no hay un referente, un John Grisham, no hay un tipo así en España, ¿no? Y por ahí me viene bien. Por otro lado, tengo otras raíces literarias, ¿no? Pero que me gusta porque además uno tiene que escribir de lo que sabe y bueno, de lo que cree que sabe, ¿no? Y intentar llevar este mundo de la justicia al lector de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, me lo he pasado muy bien con esta novela. Es una novela muy, muy, muy gamberra, muy violenta, muy sangrienta, muy sexual y oye, deseando que la gente la capte, ¿no? No, eso te iba a decir, que lo políticamente correcto se ha quedado en un cajón, Eso es que no sé qué es eso de lo políticamente correcto. En un archivo al que le hemos echado llave.
Partiendo porque, de ahí, vamos. Claro, porque además una de las cosas que tienes es que tú estás creando, está el universo Marvel y está también el universo Montiel, ¿no? Un poco, porque tú has creado un pueblo al que más vale no acercarse de vacaciones, la Baraca, porque pasan muchas cosas por allí, no demasiado buenas. Sí. Más o menos tus acciones ocurren allí y en tu novela a mí me gusta mucho la definición que tienes en la contraportada, porque te deja claro qué es lo que va a encontrar el lector, haciendo referencia a esto que acabo de decir de lo políticamente correcto, olvidémoslo. Tú has mencionado los Coen. Si quieren, también podemos, no sé, traer a colación a Tarantino o a Rodríguez directamente, ¿no? Porque vamos a encontrarnos sangre, sexo, violencia, pero también mucha ironía. Y la sinopsis, de hecho, ya nos está casi dando un argumento de películas de estos autores, ¿no? de estos directores de cine, que bueno, el cine pues siempre es un referente bastante recurrente para hablar también de literatura, ¿no? Paula Punzón, que es una asesina psicópata sexual, bautizada por la prensa como Partefrenillos, que es muy gráfico el mote, escapa de prisión para salvar su vida. En el exterior le espera una sorpresa. El letrado que la encarceló ha escrito una novela narrando sus sangrientos crímenes y va a presentarla al día siguiente en La Baraca, que es ese pueblo, como digo, que bueno, pues es un recurso frecuente en la literatura de Enrique Montiel. Buscando venganza, Partefrenillos se personará en la presentación, donde encontrará a su abogado defensor, el brillante penalista Jeff Hortas, y a Luque, un delincuente rockero poseedor de una extraordinaria pistola. Entiendo que también por aquí viene lo de la ironía. La tercera novela de Montiel Arnaiz sigue la estela de sus predecesoras, dejando claros gustos tuyos, en este caso del autor, por la sangre, el sexo, la violencia y grandes dosis de ironía y mala leche. Es decir, que se lo van a pasar muy bien. La portada, además, recuerda mucho a esas novelas un poco pulp, ¿no? De los años 70, 80. No sé si será en esa estela lo que nos vamos a encontrar, pero vamos, que desde luego sí promete mucha diversión. Quien quiera, no sé, a lo mejor un texto más sosegado, más tranquilo y quizá más sesudo, pues puede que no sea. Pero quien quiera divertirse de verdad con una novela trepidante, como dices tú, más cercana quizá a la vida real, porque la vida real no siempre es seria y sesuda, ¿no? A veces cosas tan absurdas como las que nos encontramos en ese cine extremo de directores como los que yo he dicho antes, o en novelas como Melodía de Sangre, es quizá más próximo a la realidad, aunque cuando nos lo presentan en una novela nos choque, ¿no? Y nos parezca desatado y un poco exagerado. ¿Tú qué piensas? Sí, porque esto es rock and roll. Al final es rock and roll, es disfrutarlo, es hacer las cosas como a uno le gustan y que, si hay suerte además, le guste a mucha más gente. Mis novelas me gusta que sean ágiles, me gusta conectar con el lector, con bromas privadas, con guiños, con comentarios a lo mejor provocadores, ¿no? Que puede ser que el lector le afecte o no, o que esté de acuerdo, o los personajes discuten entre sí, hay conversaciones subidas de tono, en fin. No quiero caer siempre o a menudo en lugares comunes, en fin. Lo que pretendo hacer es otra cosa. Entonces, utilizo el recurso de ese lugar recóndito y peligroso que es la Baraca, ¿no? Que es como mi Macondo, donde yo ubico todas las circunstancias, y con base en un despacho de abogados donde hay 3 abogados, cada uno con una especialidad, que están interactuando con organizaciones criminales y con mafias, y al mismo tiempo tienen sus problemas y sus circunstancias personales, ¿no? Pues voy haciendo ese desglose de situaciones y de problemáticas que transcurren,
corto espacio de tiempo, ¿no? Es una novela, yo, además que al leer, como te he escuchado la sinopsis, ¿no? Es verdad que hay mucha sangre, mucha violencia, hay sexo, hay mala leche, hay mucha mala leche, porque creo que el cinismo, el sarcasmo, la ironía, eso denota inteligencia, pero no solamente del que lo escribe, sino del que sabe apreciarlo, ¿no? Y yo considero que hoy día en este mundo del TikTok y del Instagram, lo que los pobres galos que continuamos en nuestra aldea irreductible de la lectura, pues tenemos que continuar, no hay que bajar el listón, al contrario, hay que subirlo. Y por eso mis novelas tienen ese enganche, me gusta a mí, cinematográfico y de thriller, pero por otro lado tampoco quiero descuidar desde luego la forma de escribir ni está las claro. metáforas ni nada. Claro, evidentemente no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver el género o el estilo de la novela con la calidad del novelista o la calidad literaria. Nada que ver. Yo creo que ya va siendo hora de romper ese tópico. Que el ritmo sea lento no garantiza una mejor calidad de nada, ni de la literatura, ni volviendo al género que más se le puede acercar, no el género, el arte que más se le puede acercar, que es el cine, ¿no? Que parece que porque hoy lo diré, hagamos más lento, que no me va a salir la palabra hoy, el ritmo de algo sube la calidad. No es verdad, eso es un recurso que tenemos que aprender a superar, de la misma manera que parece que el noir o el terror no pueden hacer grandes obras, y es mentira. Yo creo que también podemos empezar a superar eso, ¿no? Hay grandes obras literarias y cinematográficas dentro de ambos géneros y Totalmente. Pueden ser trepidantes. Igual que hay grandes bestsellers que son al mismo tiempo estupendas obras literarias de una calidad inigualable. No tiene nada que ver. O sea, rompamos de una vez esos topicazos que yo creo que ya sobran, ¿no? Cualquiera que tenga dos dedos de frente. Una cosa que me gusta mucho de Melodías de Sangre es que vamos a encontrar a un miembro de la banda que hace de bueno, supongo, porque es que no me lo puedo imaginar. Bueno. ¿No? Es que no me lo puedo imaginar yo en otro papel. No hagas spoiler, que lo tienen que encontrar. Puedes decir quién es, pero no digas si es bueno o es malo, porque entonces, claro. Hombre, pues mira, hay un personaje que es un subinspector de policía, que es el subinspector Casas, ¿no? Inspirado en Eduardo. Una persona que no tengo la suerte de conocerlo personalmente, ¿no? Pero me parece siempre una persona cabal, con gran sabiduría, muy didáctico, explicando siempre, poniendo al espectador o al lector con mucha tranquilidad, explicándole pues las circunstancias del Cuerpo Nacional de Policía, las investigaciones. Entonces un día así como broma o algo así, lo puse, le mandé un párrafo tal, y yo creo que él está olvidado. Yo creo que él no es consciente de que iba a salir en la novela, ¿no? Que cuando escuche esto, pues seguramente alucinará, ¿no? No pensaba que era en serio, igual. No. Y bueno, a ver, también te voy a decir una cosa. No voy a destripar nada ni voy a hacer spoiler, pero si a mí me sacaran en Melodía de Sangre, Elena, yo me gustaría que me mataran de la forma más cruel posible. La verdad, yo no aspiro a ser el que salve a nadie, quiero morir. Yo como ya me he aprendido que aquí para mamar hay que pedir, yo te pido que la próxima novela me saques de asesina. Yo quiero también salir, pero yo me pido ya directamente papel de asesina. Pues eso es. Porque será la única manera que yo me vea haciendo de una mala terrible, porque yo soy capaz de matar una mosca. Yo quiero verlo. Me lo hubieras matar. dicho hace poco y mira, podríamos haber hecho alguna paña con parte de frenillos, pero bueno. Claro, me hubieras descrito a mí con ese aspecto o algo, claro. Lo hubieras hecho podcaster o alguna cosa de esas, que yo me identificara. Hombre. Y a Salva también lo podemos meter ilustrando del los delincuente. asesinatos.
Cualquier cosa de esa. Como en Seven, ¿no? Tú matas a alguien y él hace el dibujo del asesinato. Pues oye, nos vamos a... No quiero decir yo nada porque no estoy autorizada, pero igual nos llevamos una sorpresa pronto relacionada con Anda. eso. Pero no quiero decir nada, que no me han autorizado. Entonces, Bien, mira, bien. al final le he dejado Bueno. allí una... Mira que me da rabia hacer esto, de dejar una perlita y no resolverla, pero como no queda mucho para que se resuelva, ahí lo dejo. Pero, en fin, ya está. No Corramos avances, un no vaya a estúpido ser- velo. No digo No vaya nada. a ser que te caiga una demanda o algo No, sobre todo por que- revelación de secretos. Claro, pero es que, sobre todo para no fastidiar a nadie, pero va a ser una sorpresa la que nos aguarda en ese sentido muy chula y muy divertida. Oye, Fantástico. Enrique, ¿cuándo sale? Datos importantes, información importante. ¿Cuándo está accesible a todos Melodía de Sangre? Bueno, actualmente está la preventa en la web de Apache Libros. Ujú. El día, creo que entre el 23 y 24 de abril sale ya a la venta en las librerías. Ujú. Y bueno, se presenta el 25 de abril en Cádiz, en la sede de la Asociación de la Prensa. Y después ya el 1 de junio estoy en la Feria del Libro de Madrid, el 10 de mayo se presenta en mi ciudad, en San Fernando, el 11-12 estoy en la Feria del Libro de Mérida, después voy a Sevilla, en fin, voy a hacer un poquito de la ruta de Peñaperros para abajo. Te voy a hacer una Por pregunta ahora, y vas sí. a pagar el pato de todos mis amigos escritores. ¿La vas a A pagar ver. tú? ¿Por qué evitáis Levante? Que hay una No, barrera. perdona, pues Hay un te voy a algo. contradecir. Ah, Yo mira. he ido 2 veces a la Feria del Libro de Valencia, 2 veces a firmar, Vale, entonces, y, ¿por y qué no muy me bien, llamáis? además, y me lo he pasado muy bien. ¿Por qué no me Y llamáis además a mí? he comido, cenado y desayunado arroz. Madre mía. Por eso no me llamáis, porque yo no os daría eso. Pero sí, estuve, bueno, pues yo creo que antes del confinamiento, la del 2019 me parece, o 2020, no, 2019 estuve yo en la Feria del Libro de Valencia y anteriormente había estado en una Hispacón en Valencia también. Y oye, la verdad que me lo pasé muy bien. Tiene que hacer las circunstancias, lógicamente, si me invitan a la feria pues iré. Es igual que, bueno, me han hablado, ¿no? Pues vas a ir a tal festival de novela negra o a tal o a lo actual. Bueno, me tienen que invitar, no voy a Claro, llamar no, yo eso es que evidente, invitarme. sí. Cuando a mí me pero bueno, preguntan, me pasa lo mismo. Oye, ¿cuándo vienes a Barcelona? ¿Cuándo vienes? Me tienen que Claro. invitar, si no... yo he Pues estado oye, también, ya quisiéramos. yo he firmado en San Jordi, Claro. he firmado en Getafe Negro, Mancha Negra, he estado en muchos sitios, lógicamente, pero bueno, Ya quisiéramos tener un montón de dinero y poder pagarnos todos los viajes del mundo mundial, pero si no te llaman para asistir a un sitio, pues tampoco tiene mucho sentido que te presentes allí a nada, ¿no? no, hombre, Obviamente. efectivamente no, pero bueno, que todo es cuestión de la editorial, de hecho lo mueve, vamos, Ujú. que yo me consta que lo están moviendo y ojalá pueda estar yo por ahí de nuevo en la Feria del Libro de Valencia, Bueno, a ver si es posible. pues si vienes, por favor, avísame para que yo vaya allí con mis pompones a darte todos los ánimos del mundo. No, es que si yo presento en Valencia, es que me vas a presentar tú, que es diferente. Te presento y me voy. Aquí, Tú me Enrique, presentas. aquí un conocimiento y me voy. Mientras, no queda mucho, por lo tanto, mucha espera. En cuanto escuchen este programa, unos poquitos días después, y ya podrán tener en sus manos Melodía de Sangre, pero mientras tanto, pues permíteme que recomiende a todos nuestros secuaces que para que conozcan el estilo Montiel de Arnaiz, pues se hagan con A la velocidad de la noche o con Juicio letal, si quieren novela, o con un montón de libros de relatos que tienes, o bien como participante en antologías, o pues por ejemplo el Mordisco de Tyson y otros relatos que es 100% tuyo, porque como digo, pues Sí. tu actividad literaria ya es bastante larga, fructífera y pues a la misma altura que tu actividad como abogado, como he dicho antes. Por eso te he hecho esa pregunta tan tópica que seguramente te han hecho en todas las entrevistas de ¿qué va antes, el huevo o la gallina? En fin, Bueno, Enrique, a mí... dime. No, que eso, como me dijo una vez, me preguntó una vez una juez, me dice, señor letrado, ¿cuándo va a dejar usted pronto la abogacía, no? Y me dije, así, digo, ¿por qué? Digo, señoría, ¿qué he hecho yo? ¿No?
Bueno, por la literatura. Me digo, bueno, mucho tengo yo que ganar con la literatura, señoría. En este país está la cosita como para dejar lo que sea por estamos la hablando literatura. de claro, Pérez Reverte y 4 más, no da para mucho más, ¿eh? Entonces, ojalá, ¿eh? Y ojo, Ojalá. que antes aún, pero hasta hoy en día a Pérez Reverte con la literatura le cuesta mantener el modo de vida que ha llevado hasta ahora, ¿no? Y al final, pues uno tiene la vida que tiene y que ha hecho de acuerdo con el trabajo que tenía. Entonces, cada uno a su ritmo, pues vive como tiene que vivir. Enrique, además de estos libros que ya pueden conseguir nuestros secuaces, vamos a darles también a nuestros oyentes, a nuestros secuaces, una muestra de Melodía de Sangre, en la que han participado pues Fran Izuzquiza en la voz del narrador, Rocío Santos en la voz de la víctima, y bueno, pues yo ya te he dicho que yo quería ser la mala, así que ahí me tienes. Muchísimas gracias por visitar el País de los Horrores. Bueno, visitar, tú vienes cuando quieres. Simplemente has bajado al salón, has dado muestras de tu presencia y desearte desde este tu hogar también, tu otro hogar, muchísima, voy a decir mierda, que es lo que se desea a los artistas, con la nueva criatura. Pues yo te lo agradezco mucho, espero que se partan muchos frenillos, que haya muchas ventas y mucha risa y mucho disfrute. Y bueno, ya me darás tu opinión cuando lo leas como experta en la materia más negra y criminal española. A ver qué te parece. Muy bien, pues te lo diré. Vamos a escuchar ese fragmento. La familia entró en la venta y a los pocos segundos la esposa salió sola y se dirigió a la gasolinera. Paula imaginó que iría buscando los aseos, así que, descubriendo una oportunidad, se deslizó por el revés de la furgoneta y fue con agilidad detrás de la mujer sin que ella lo advirtiera. El cuarto de baño estaba ubicado en un lateral del edificio, un módulo construido sobre el alzado principal. De aspecto tan desangelado como la propia venta, hacía tiempo ya que venía necesitando una nueva manita de pintura. La mujer llevaba una llave en la mano. No se dio cuenta de que a su espalda se había ubicado Punzón. Cuando abrió la puerta, recibió un fuerte empellón que la arrojó al interior del baño. ¡Desnúdate!, le ordenó Paula. Oiga, le daré lo que llevo en el bolso, no me haga nada. Contestó la mujer, tendida en el suelo. No quiero tu dinero, necesito tu ropa, y rapidito. Pero... ¡La ropa! ¡Ya! Gritó Punzón mientras apuntaba a su víctima con el estilete. Entre temblores nerviosos y comprendiendo que poco podía hacer para evitar lo que estaba sucediendo, la mujer comenzó a despojarse de una sudadera Nike de color rosa fucsia con aspecto de ser recién estrenada. Luego se desembarazó de una camiseta deportiva y de sus mallas. ¿Qué talla de zapato usas? La 42. Mierda, demasiado grandes. Quédatelos. Dame las llaves del coche. Las tiene mi marido. ¡No me cuentes mierdas! Exclamó Punzón. ¡Dame tu copia! Ah, es cierto, sí. Tengo una copia de las llaves, pero ahí tenemos las maletas, vamos de viaje. ¿Nos vas a dejar aquí tirados? Vamos con 2 niños. Habla con mi mano, dijo Paula Punzón, extendiendo su mano izquierda. La mujer, ya semidesnuda, hurgó en el interior de su bolso de mano y encontró la copia de las llaves, acercándoselas a Punzón. Ahora quiero tu móvil. Cuando la mujer se lo ofreció, lo tomó con la mano izquierda y lo estampó contra el suelo, haciéndolo pedazos. Era nuevo, acababa de volcar todas las fotos de... Bueno, ya, deja la ropa en el suelo y métete en ese baño y echa el pestillo, que yo lo oiga. Cuando te diga, empieza a contar hasta 1000. Si sales antes, das la voz de alarma o cualquier estupidez, que sepas que castraré a tu hijo y con el colgajo que le rebañe, violaré a tu hija. ¿Te ha quedado claro? La mujer comenzó a sollozar, al tiempo que afirmaba con la cabeza. Se arrastró poco a poco hacia el baño, entró en él y echó el pestillo. Poco después empezó a escucharse que contaba con la voz desgarrada: 1,
2, 3, 4. La reclusa tomó la ropa y se vistió con rapidez. Tenía que salir de allí lo antes posible, antes de que alguien echara en falta a la señora u otra persona fuera a orinar. Fue entonces cuando Paula Punzón sintió un escalofrío, ese sentimiento de alerta que tantas veces le había salvado la vida. Se giró justo para encontrar en el umbral de la puerta al marido de la mujer observando la escena con el rostro descompuesto. El móvil roto en el suelo, el estilete, la ropa de su esposa en el cuerpo de partefrenillos. Punzón se arrojó contra él intentando ensartarlo, pero el marido, un tipo realmente gigantesco, en realidad, bloqueó su brazo con una mano grandísima a tiempo, desviándola hacia la pared. Con el otro brazo descargó un puñetazo descomunal que impactó en pleno rostro de la convicta, hundiéndole un ojo dentro del pómulo y horadándole media cara. La sangre comenzó a brotar por la nariz y la boca de la presa, que pareció por un instante desorientada, como si estuviera al borde del knockout. El hombre estaba obeso y tenía una barriga prominente, pero al mismo tiempo era muy ágil para su tamaño y su peso. La había sorprendido. Cogiendo impulso, le arrojó una patada frontal que conectó en su bajo vientre, lanzándola contra la puerta del baño, en donde la mujer, asustada por el golpetazo, dejó de contar. Paula estaba desmadejada en el suelo y el tiarrón se arrojó sobre ella descargando sobre su espalda puñetazos tan brutales que parecían dados por un gigantesco gorila. Las fuerzas la abandonaban y Punzón se dijo que hasta aquí había llegado, a punto de dejarse llevar y rendir su cuerpo y su mente. Pero entonces recordó. La chispa de la ira prendió en ella, avivando el rescoldo de un fuego apagado hasta entonces, el verdadero motivo por el que había decidido escapar de la prisión, la llama de la venganza. Y asiendo con fuerza el estilete, saltó como una gata en celo sobre el hombretón, clavándoselo en el pecho, a la altura del corazón. El tipo era bien parecido, concluyó Paula. Una mirada bonita, algo cándida pese a su fiereza, barba entrecana, cabellos ondulados. Seguro que estaba bien dotado. Quedó paralizado, muerto al instante, y cayó hacia atrás prorrumpiendo en un fuerte golpe de carne y huesos. La liviana Paula se dejó caer sobre él, con el ojo hundido y la espalda acartonada por la retahíla de impactos recibida. Olía bien, a Polo Ralph Lauren. Le hubiera gustado conocerlo más profundamente. Dejándose llevar por los viejos hábitos, la asesina resbaló la mano por el pecho inerme y manchado de sangre del tipo y bajó hasta su pernera. Una vez alcanzada la zona genital, desabrochó la cremallera de sus pantalones vaqueros y encontró algo que deseaba desde hacía tiempo: una ración de rigor mortis servida por adelantado. Un relato sin tapujos, literalmente esta melodía de sangre de Montiel de Arnaiz, disponible en preventa ya en la web de Editorial Apache. Antes de que se vayan, el otro anuncio que tenía que hacerles. ¿Se acuerdan de The Dan Dinner, la pequeña compañía que teníamos de cenas con asesinato? Bueno, siento asustarles, pero es que no hay mejor manera de definirla. Les explico. Antes de la pandemia, periódicamente organizábamos cenas que eran en realidad una partida de rol en vivo para un número muy reducido de comensales jugadores. Eran cenas para un máximo de 25 personas. Bueno, pues me llena de gozo, me llena de felicidad, alegría y júbilo anunciarles que regresan
hemos organizado la primera de las que deseamos que sean muchas. Todo va a depender, obviamente, de la respuesta que tengamos para el próximo 24 de mayo. Será, como digo, para un máximo de 25 personas y será aquí, en mi patria chica, en San Vicente del Raspeig, en la provincia de Alicante. La ofrece el prestigioso restaurante Moon, que es un referente gastronómico en esta provincia, porque no solo se trata de pasarlo bien, sino también de cenar excelentemente bien, y ambas cosas están garantizadas. Como les digo, es un evento muy exclusivo porque solo son 25 personas y será en un salón que estará disponible únicamente para ello, entre otras cosas porque se va a pedir a los participantes que vengan ataviados para la ocasión, es decir, disfrazados. Si están interesados, si quieren saber qué pasos han de seguir para participar, pueden buscar la información en las redes sociales del podcast o en las de Dead and Dinner. Solo 25 personas máximo por cena y de momento está convocada esta del día 24 de mayo. Si se animan, quédense tranquilos, porque solo pueden hacer de buenos o de malos. Al muerto lo ponemos nosotros. Gracias a mis compañeros de Yes We Cast, a Fran Izuzquiza, que ha hecho de narrador en el fragmento de Melodía de Sangre, y a Alberto Espinosa por su edición. Y a mi hermana del alma, Rocío Santos, que también ha participado en la dramatización. Y a todos ustedes por su atención una semana más. Que tengan dulces sueños.